Tenemos muchos temas para conversar con el doctor Julio María Sanguinetti, tenemos de sus libros, obviamente estamos en una campaña electoral, pero ahora cuando yo les daba los títulos, el doctor Sanguinetti me decía, lo que pasa es que Río Branco es una república aparte. Es una isla. Es una isla. Es una isla con un alcalde colorado en medio de un océano blanco. Sí, pero es interesante cómo se revela el alcalde al intendente, bueno, porque ¿no? el alcalde digamos, no es subordinado al intendente, que también es muy buen intendente, pero bueno, eso aparte. Sí. El hecho que nuestro alcalde ahí muestra su perfil y bueno, y lo logra, ¿no? Hay que ver si las alcaldías pueden ser un buen trampolín para seguir la carrera política, ¿no? ¿Por qué no? Ya veremos. Por ahora no lo han sido, pero ya vendrá. Nos tenemos que acostumbrar al tema de las alcaldías también. Sí, todavía no hay una cultura de la alcaldía, ¿no? Porque no tenemos la cultura del gobierno local. Sí. Esto no es como los Estados Unidos, como Inglaterra, el pueblito, que es la base de la cosa. Acá no. Siempre ha sido esto muy centralizado. Porque es nuestra historia, ¿no? ¿Verdad? Todo muy centralizado. Y la macrocefalía montevideana también es... Bueno, pero ese es el principio de la centralización. Porque, digamos, Montevideo fue la que conquistó el territorio, no a la inversa. Históricamente, digamos, ¿no? Entonces, seguro, fue una ciudad muy dominante. Y el concepto de centralización, los dirigentes, los gobernantes jamás le han encontrado... No, y porque además la descentralización es un debate también adentro de los departamentos, ¿no? Porque el de Río Branco resiste al de Melo y el de Guichón resiste al de Paysandú, Sí. Y es muy fuerte esa resistencia también. O sea, el tema de descentralización también está adentro de los departamentos, ¿no? Sí, esto es un tema. Bueno, pero, doctor Sanguinetti, en 20 días escribió este libro. Bueno, fue una maratón. No, lo que pasa es que se nos vino arriba el cincuentenario del fallecimiento de Luis Valle. Alguien dice, bueno, vamos a hacer un acto, que esto, que el otro. Y yo miré y digo, ¿pero qué hay? En eso sacó 3 notas estupendas Maitei. Sí, aquí en El Observador, sí. Muy lindas notas. Y digo, bueno, pero no hay un texto, ¿no? Hay una vieja colección de discursos que hizo Rompani poco después de la muerte de Luis Valle, y no hay nada. Los historiadores no han trillado esta época del país, ¿no? Y bueno, y entonces me metí. Primero llamé a la editorial, que había cambiado además, porque habíamos cambiado de editorial. Ahora los autores nos pasa como los futbolistas, ¿no? En Madrid nos habían cambiado. Habíamos pasado de Santillana a Penguin, porque el sello Taurus había cambiado de lugar. Bueno, llamé, me dijeron, sí, como no, para el 15 de julio, está fenómeno, mándenos el original. Digo, no, si ustedes me dicen que sí, lo hago. Bueno, y ahí me senté y hice un trabajo, digamos, periodístico de historia. Apelando mucho a su memoria, ¿no? No tanto a la memoria, ¿no? A la memoria le tengo mucho miedo, honestamente. Los conceptos sí, están las imágenes, los conceptos, las visiones, los climas de la época, que siempre es lo más difícil de reproducir, ¿no? Sobre todo para el historiador, ¿no? Por eso lo titulé El Uruguay del optimismo, ¿no? Que alguna gente cuestiona y dice, bueno, pero había problemas en la época. Bueno, no confundamos los temas, ¿no? Yo estoy hablando del estado de ánimo del país, de su idiosincrasia. Era un país optimista, punto. No quiere decir que no hubiera muchos problemas, que no hubiera luces y contraluces, eso aparte. El clima del país era optimismo, era un país que quería hacer, que quería realizar. ¿Qué le daba? ¿Qué elementos había lo más tangibles posibles para que estuviera ese estado de ánimo? Bueno, se salió, digamos, del periodo de la guerra, con todo lo que significaba la carga de ese tipo de cosas, con un mundo relativamente favorable, no tan favorable como ha sido estos años, porque esta década ha sido fantástica, desde el punto de vista del comercio exterior, para un país que ha vivido siempre el comercio exterior, ¿no? El Uruguay es enormemente sensible al comercio exterior, porque su mercado interno ha sido y es pequeño, no es Brasil, no es Estados Unidos. Entonces, ese periodo generó una etapa de construcción muy fuerte, construcción en el sentido industrial, porque fueron los años del empuje industrial, que ya vino desde antes de la Segunda Guerra Mundial en virtud de las escaseces que había en el mundo, ¿no? Nosotros somos hoy tributarios de un mundo de abundancia, ¿no? Su generación ya nació en un mundo de abundancia, no nació como nosotros en un mundo de escaseces, donde había pocas cosas
pocas cosas, y algunas muy restringidas, ¿no? Yo siempre pongo como ejemplo, yo alcancé a ver autos con gasógeno, y el gasógeno que era una especie de calefón que iba atrás del auto con carbón adentro. Hoy los ecologistas los hubieran prendido fuego, con toda razón, y se ponía carbón. Y uno dice, ¿por qué es esto? Bueno, porque había escasez de combustible, Claro. ¿no? Entonces, alguna gente también con error, cuando interpreta este periodo, dice, bueno, en el periodo de Luis Valle se sustituyen las importaciones. No, la sustitución de importaciones venía de mucho antes, y había sido un hecho, no una doctrina, ¿no? A veces se la pone como una doctrina, contrapuesta a la economía abierta. No, fue un hecho económico producto de la escasez. No había neumáticos, había gran restricción de neumáticos. Entonces, bueno, en la Argentina hicieron una fábrica, acá hicieron otra, la Funza, que nacieron muchos años antes de Luis Valle. Entonces, pero era un país optimista en ese sentido, muchas realizaciones, la industria, la voluntad de cambio, la voluntad de cambio también en las instituciones culturales, que fueron muy importantes. Sí, ahí se menciona. Bueno, sí, las menciono porque eso fueron muy importantes en la perspectiva del tiempo, en la Comedia Nacional, la Escuela de Arte Dramático. El fútbol también le fue muy bien. El fútbol, ¿qué le parece? El año 50, que es el punto máximo del optimismo nacional. Entonces, que después también se nos revirtió, ¿no? Porque nos creía que íbamos a ser campeones toda la vida, ¿no? Sin advertir que las circunstancias políticas y demográficas nos iban a cambiar, ¿no? Doctor Sanguinetti, en Luis Valle, ¿qué tan importante era el apellido, la impronta de su antecesor más ilustre, como don Pepe Valle? Yo diría, en él era fundamental. En la gente no sé cuánto. Es decir, Luis Valle generó un liderazgo por sí mismo. No es que fue el reflujo de don Pepe, porque incluso sus hijos y su diario, el día no patrocinaban a Luis Valle, sino que fueron rivales internos de Luis Valle. Fue un liderazgo propio que se generó desde el periodismo. Luis Valle fue fundamentalmente un periodista, lo fue toda su vida. Nació dentro del diario El Día, pero su ascenso político, que yo ahí lo cuento porque no se recuerda eso, fue desde la radio. La radio era fundamental. Radio Ariel. Entonces Radio Ariel empieza en el 39 con la guerra de España, luego la Segunda Guerra Mundial, al término de la guerra la creación del Estado de Israel. Es decir, fueron grandes causas que él abrazó y lideró en el país. Entonces, eso le dieron un perfil, una presencia, era enormemente oída. Es muy curioso porque a nivel de los medios o de las escuelas de formación siempre se menciona como fenómeno radial más a Chicotazo que a él. Bueno, es natural, porque está más reciente, porque es más cercano, porque, vuelvo a decir, porque hay muy poca historia de esa época. Entonces, bueno, espero que ahora los profesores en las escuelas de comunicación vean ese capítulo. Porque sin duda fue muy importante. La construcción del liderazgo Luis Valle es desde la radio. Es desde la radio. ¿Y el Diario Acción? También, pero eso viene un poco después y ya no es tan, como digamos, no es la construcción del liderazgo, ¿no? Son las definiciones, digamos, doctrinarias, la defensa del gobierno, la explicación de las doctrinas, pero él nace antes. Ya Acción es cuando él ya líder, digamos, ¿no? Ahí está, es otro momento. Pero tenía muy claro la importancia de los medios de comunicación como apoyo de la acción. Nació dentro de los medios y vivió dentro de los medios y siempre fue así. Le preguntaban, profesión periodista, digo, y era presidente de la República, ¿no? O sea que siempre fue así. Eso es lo que él sentía, ¿no? Su primer contacto con él fue a través del periodismo. A través del periodismo, en el año 53, yo tenía 17 años, y ahí me arriman un grupo que estaba por nacer en Acción, en fin, se estaban agrupando jóvenes, y ahí nace, en Canelones, a pedido de Luis Valle, sacamos un semanario que dirigía Flores Mora, que dirigía Maneco, pero estaba Michelini, estaba Teófilo Collazo, toda esa generación emergente, que eran un poco los referentes nuestros, o sea, los mayores de los jóvenes, nosotros éramos los menores de los jóvenes, éramos cebollitas totales, ¿no? Y ahí comienza, digamos, el vínculo, y bueno, luego sigo en Acción hasta el cierre
cuando la dictadura en el 73. Una redacción ilustre, ahí estaba Menchi Saba, Donetti. De todo, pasó todo el mundo por ahí. Eran años en los cuales el periodismo convocaba, digamos, a ese tipo de gente, ¿no? Alfredo Mario Ferreiro, bueno, mi maestro, que fue Pancho Llano, que fue una figura fundamental del periodismo rioplatense, ¿no? Él venía de Crítica, había sido secretario de redacción de Crítica con Botana, y después había sido el primer jefe de redacción de Clarín, con Noble, y vino acá un poco en función de su antiperonismo, digamos así. También hubo otros periodistas argentinos muy importantes, Carlos Sajón, que después lo matan en esos avatares también terribles de la política argentina. Pero bueno, los críticos, bueno, estaba Ángel Rama, el crítico de teatro era Ángel Rama, ¿no? Los críticos de cine, bueno, estaba Mario Fernández, estaba Andreón, Roberto Andreón más tarde, los de música, ¿no? Un legendario alemán, Helmut Freund, que después se fue a Alemania como editor de una gran editorial, ¿no? Alfredo Nicrosi después. María Freire era nuestra crítica de arte, ¿no? Me recuerdo que una vez había una exposición de Costi, de Costigliolo, el marido, y me dice, bueno, voy a hacer la crónica de la exposición. Le digo, María, no lo puedes hacer. Digo, te queda mal, ¿te parece? Sí, te queda horrible. Deja que la hago yo. Bueno, y pobre, una de las últimas veces que estuve con María, me dijo, tengo el recorte de tu crónica, búscamelo. Después no lo encontró y yo no sé dónde está, me hubiera gustado evocarlo. Nos pasa eso a los periodistas, queda cosas sueltas. Ahora con la computadora menos, ahora en la computadora uno tiene todo. Uno googlea y aparece todo lo que estaba. Es verdad. Pero en aquellos años no había ni copia. ¿De copia de qué? Claro. Si uno escribía en la máquina, después corregía arriba y otras cosas, ¿no? La devoción que tenía Onetti por Valleverres, que le dedica, creo que es El Astillero, ¿no? El Astillero se lo dedica a él. Este libro está dedicado a Luis Valle y hay una necrológica, lo que él escribe el mismo día de la muerte de Luis Valle, que yo pongo unos párrafos muy sentidos de él. Fue un gran admirador, ¿no? Sí. Incluso Luis Valle es el que le da la historia del cuento, de uno de los más grandes cuentos de él, El infierno tan temido, que es una historia real de un funcionario de la Radio Ariel, ¿no? Una cosa muy perversa, muy peculiar, que, bueno, Juan Carlos la escribe notablemente, ¿no? Muy buen título, El infierno tan temido. Y todos los títulos de él, los títulos de él, hasta el último, cuando ya no importe, ¿no? Ya no importa. Todos los títulos de él tienen su jeito, sí. ¿no? Por el diario Acción tuvo que ir a Cuba a cubrir. También, año 59. De eso me enteré en este pequeño libro que no sé si usted ya lo recibió. De César. No, César. No. Ah, es nuevo. Es más, va a tener que hacerse cargo de algunas cosas que cuenta César Aguilar acá. Bueno, puede ser, como César Vicandia. Cuenta el viaje ese a Seguro, a fuimos Cuba. con él, iba un viejo periodista del debate, Mario Esteban, y éramos esos. Y Blengio. Y Raúl Blengio Brito de la profesor mañana. de ontología. Raúl Blengio Brito de la mañana, sí, también gran figura. Y allí, entre otras anécdotas muy jocosas, dice que además que usted se metió en la cabina del avión y que salió como que ya se creía piloto y todo. Usted conoce bien el estilo de Dicandia. Hay una cosa muy interesante, que usted en aquel momento, cuando fueron a Cuba, que conocieron a Fidel, conocieron a Raúl Castro, a Camilo Cienfuegos. Lo paré en el ascensor a Fidel, porque Fidel todavía estaba alojado en lo que había sido el Habana Hilton. O sea, eran los primeros meses de la revolución. Y entonces una noche llegábamos, yo ahí, y sube Fidel al ascensor que iba para el piso donde él estaba. Bueno, y ahí ya lo atropellé. El sueño del periodista. El sueño del periodista. Me agarró y me tuvo una hora dándome. Y yo metí alguna baza y él haciendo un discurso, porque le hice algunas preguntas molestas sobre la naturaleza del régimen. Cómo estaba deviniendo la naturaleza. Bueno, justamente lo que dice Dicandia aquí es que usted les dijo en algún momento, olfateo que detrás de esto está el Partido Comunista y también les dijo, años después en la librería de él, esto va a durar mucho, sí, o algo así.
Bueno, puede ser, las dos cosas fueron verdad. Ahí justo lo estaba viendo una foto suya con Fidel Castro. Sí. Que después usted, durante su presidencia, fue cuando nos visitó. Lo invité además después de 20 y tantos años que no lo invitaba a nadie. Porque era un momento que se prestaba para... Fue en su segunda presidencia. Seguro, pese a la distancia. Desde Allende no lo había invitado a nadie. Y era un momento en el cual tenía algún sentido, había un intento de aproximación con Clinton, que luego desgraciadamente se diluyó. Y bueno, me pareció que era un buen momento para hacerlo. Y vuelvo a decir, desde Allende nadie lo había invitado. Había ido a algunas cumbres multilaterales, pero no una invitación bilateral de un país. Bueno, y fue una visita interesante, como siempre cuando se genera todo ese movimiento. Y bueno, hoy ya no es presidente, sin embargo sigue su hermano, que causa otras impresiones, no es Fidel Castro, ¿no? Eran distintos, ¿no? Y son distintos, digamos, ¿no? Porque uno más, digamos, más militar. Raúl y Fidel mucho más caudillo político y con mucha más capacidad de comunicación, ¿no? Raúl mucho más, más seco, más pragmático, bueno, más militar, diríamos. Bien, el tema es que, digamos, hay que ver cuál es la salida de una Cuba hoy, ¿no? ¿Cuál puede ser la...? Y la salida va a venir cuando se vayan los Castro. Los Castro ya no, porque esto yo lo discutí en su tiempo también con Fidel, me acuerdo, en Santiago de Chile, en una cumbre, ¿no? Y que bueno, me dijo un montón de cosas, y recuerdo que estaba el rey de España que también lo increpó. Estábamos solos los tres en la parte de arriba de un ómnibus, esos ómnibus que hay en las cumbres que nos meten a todos como en una cápsula, ¿no? Y bueno, justo nos tocó, de casualidad, coincidimos arriba. Bueno, y me acuerdo que el rey le reclamó bastante airadamente una apertura, todavía no había hecho su visita allá. Bueno, y yo las cosas le hablé, y él me decía, no, el traidor de Gorbachov, me hablaba horrible de Gorbachov, decía, no, este tipo que ha traicionado, que esto, que lo... bueno, yo a su vez le replicamos, y le digo, bueno, porque si no cambia, seguís con este partido único, televisión única, diario único, es imposible. Bueno, no, pero esto va a evolucionar, chicos, pero no, el camino no es de Rusia, y tal, y dale contra Gorbachov. O sea, me quedaba claro de que el camino de la transición no iba a ser el camino de Cuba, y que la transición vendría, que va a venir, porque no hay otro camino, no hay el camino de la revolución ya, esa es toda la impresión, y por suerte va a haber una evolución. De a ratos aparece y de a ratos desaparece, pero en el fondo ambos Castro siguen aferrados a su idea y se sentirían traidores, eso me queda claro de las discusiones con Fidel, se sentirían traidores a su propia idea si hoy se deslizaran hacia la economía de mercado, que es el comienzo, porque a su vez en la transición de China, que ahí tengo una anécdota muy importante, que es algo más que una anécdota, con Deng Xiaoping, ¿no? Que fue el hombre que cambió el mundo, digamos, y yo le pregunté a Gorbachov en ese momento, cuando Gorbachov estaba en el auge, y él dijo, está perdido, y no lo sabe. Me acordé del cuento de Borges, el muerto, está perdido y no lo sabe. Él hablaba así en sentencias, Deng Xiaoping, como en general los chinos, que son un poco enigmáticos. Fumaba todo el tiempo, además, y le ponía una salivadera ahí. Y entonces, bueno, la obvia pregunta mía era por qué, ¿no? Que iba con traducción, y a su vez su modalidad, ¿no? Pensaba. Entonces dijo, él cree que la reforma económica y la reforma política se pueden hacer a la vez. Y no sabe que la reforma política se come a la económica, y así lo decía con una pequeña manito, pero muy pequeñito, muy chiquito, se come a la económica y después se come a sí mismo. Acá va a ser todo distinto. Acá primero tenemos que sacar a China del hambre. Bueno, en el 2000, algo así, ya habrá salido del hambre, en el 2010, 2020, podríamos ser un país de ingreso medio, y bueno, en 2030, 2040 habrá que discutir la compatibilidad política con la economía de mercado. El debate será para entonces. Todo ha ocurrido un poco más rápido de lo que él pensaba, sí, pero las etapas son las que él dijo, y nada de reforma política adosada, sino primero reforma económica. Y bueno, la experiencia no le ha ido mal a China con ese camino, ¿no? No le ha ido mal. Para nada. Pero cuando lo escuchaba hablar de Cuba, estaba pensando que también es lo que ha sido desde el punto de vista modélico Cuba,
para otros países latinoamericanos. Entonces surge un Hugo Chávez, por ejemplo, y toma un vínculo con Cuba, y bueno, ahora Maduro es distinto que Chávez. Fue un modelo revolucionario en los años 60, pero que al final no tuvo éxito en ninguna parte. Esa es la realidad. Generó grandes esperanzas y movimientos revolucionarios. Fue lo que pasó acá. Claro. El movimiento Tupamaro es hijo de la Revolución Cubana, sin ninguna duda, del sueño de la revolución violenta, que en el caso del Uruguay era donde menos tenía sentido, como lo había dicho el propio Che Guevara acá en Montevideo, diciendo: ustedes tienen una democracia, no tiene ningún sentido, conserven lo que tienen, la violencia es muy complicada. El Che Guevara dice: se sabe cuando se tira el primer tiro, no se sabe cuando se tira el último, en fin, todo aquello que es conocido pero que no está de más recordar de vez en cuando. O sea, eso fue el impulso revolucionario. La palabra revolución era la magia de aquellos años. Todo el mundo hablaba de revolución, revolución, revolución. Así como ahora de algún modo se habla de innovación, ¿no? Como la receta, ¿no? Para unos y para otros, ¿no? La innovación, la innovación. Bueno, era la revolución la que le iba a dar la respuesta. La respuesta venía de la política, no venía de la ciencia ni venía de la economía. Como el título de ese formidable libro de Heber Gato, El cielo por asalto. El cielo por asalto, ese era el tema. La idea era tomar el cielo por asalto, porque el cielo estaba ahí, el paraíso se podía alcanzar. Se alcanzaba con un guerrillero barbudo y una Kalashnikov en la mano. Ese era el sueño de la conquista del paraíso. Bueno, eso pasó. Chávez, yo diría que es un caudillo populista, ¿en qué se puede legitimar? Bueno, en el sueño cubano, porque a su vez ha sido su aliado, pero ya tampoco, su régimen tampoco es el régimen cubano. Es un régimen autoritario, yo diría con un autoritarismo populista primitivo, ¿no? Por eso esas escaseces, por eso esa economía tan restringida, por eso todo un intervencionismo muy primitivo también del Estado, ¿no? Entonces, tampoco es el régimen comunista, ¿no? El doctor Sanguinetti, volviendo a Valleverres, y justamente este momento de la crisis, de la violencia urbana, ¿fue de alguna manera el comienzo del fin de ese Uruguay y el optimismo? Sí, fue el comienzo del fin, sí, por eso lo digo, que él representa el gran momento optimista y vive en los últimos años el comienzo del país de la crisis, digamos, ¿no? El que empieza ya en los años 60, digamos, ¿no? Después de la Revolución Cubana, justamente, y ahí empieza, porque también habían cambiado las condiciones exteriores. Ya aquel mercado que nos había sido tan favorable empieza a ser negativo y a complicarnos. La caída de las exportaciones en ese momento, del valor de las exportaciones, es drástico, digamos, totalmente drástico. Si se compara 49.50 con 57 y 58, se ve un 50% de caída del valor. Entonces, eso que está usted mostrando quiero que lo vean televidente, porque es un conmovedor boceto. Es un dibujo ya de un Valle Maduro, de Guillermo Fernández, como boceto para un cuadro que hay en el Palacio Legislativo, al óleo que pintó él mismo, ¿no? Años después él me regaló el boceto. Es precioso, como dibujo es precioso. Y bueno, el maestro era el maestro. Era un gran maestro, sí, enseñó varias generaciones. Sí, sin duda. Luis Valleverres, bueno, prácticamente que otro de sus bestsellers como el señor Figari. Bueno, ese ha vuelto, el doctor Figari. Esta es su nueva edición. Se hizo una nueva edición hace poco. Y bueno, y este libro me ha dado mucha satisfacción, digamos, ¿no? También llenó un vacío. Bueno, por ahí venía mi razonamiento. Digamos, Luis Valleverres, en el caso de Luis Valle había un vacío. En el caso de Figari había un vacío. Un gran vacío del personaje, del doctor Figari. Claro. El pintor no, el pintor era casi un ícono nacional, un ícono rioplatense, diría yo, ¿no? Primero allá y después acá, como solemos hacer. Bueno, pero eso pasó en la vida, había que contarlo. Y eso es lo que intenté, por eso el doctor Figari, hablando del abogado, el penalista, el político, el filósofo, el educador, todo ese personaje tan proteico, tan formidable, que fue don Pedro, ¿no? Y que por eso digo, me ha dado mucha satisfacción, porque creo que contribuyó, tanto en Argentina como aquí, a ver qué había detrás de él y también a entender mejor su pintura, porque él es el filósofo spenceriano, evolucionista, por eso pinta
arquetipos primitivos, ¿no? Trogloditas, los negros, los gauchos, trogloditas. ¿Quién pintó trogloditas, no? Claro, salvo un spenceriano que está pensando en la doctrina de la evolución, un darwinista, ¿no? ¿Quién podía pintar trogloditas? Bueno, él pintó trogloditas. Doctor Sanguinetti, y en el doctor Figari, justamente ahí, usted nos pone sobre la mesa algo que quizás se ha repetido, pero no lo suficiente, que bueno, que es esa concepción de la educación a través de su Escuela de Artes y Oficios, la fundación de las escuelas industriales, y que de alguna manera es un discurso que quizás sin nombrar a Figari ha tomado el presidente Mujica, ¿no? Sí, pero no entendiendo lo que es el concepto, que es lo que a veces pasa. Figari no era simplemente un abanderado de las escuelas industriales como escuelas de oficios, no. Para empezar, él reformó la vieja Escuela de Artes y Oficios, transformándola, porque su idea no era producir obreros, como decía él en su debate con los muebleros, no es producir obreros, yo les voy a producir obreros a ustedes enseñándoles simplemente a cepillar madera, no, voy a generar conciencias productivas, voy a generar empresarios, digamos, en un lenguaje un poco más moderno. Y la idea de él era mucho más amplia. La idea de él era darle a la educación general un sentido mucho más pragmático e incluir al lado de las humanidades o como factor de las humanidades la concepción científica, la concepción productora. Por eso es que su libro, Arte, Estética, Ideal, es fundamentalmente eso. Es decir, que todo lo que produce el hombre es el arte, ¿no? Alguna gente piensa que es un tratado de arte, y no, es un ensayo de antropología, ¿no? ¿Verdad? O sea, lo que él decía era eso. Lo que él quería era una enseñanza más equilibrada, no tan desnivelada en favor, digamos, de las humanidades clásicas, sino que le diera también a la educación un sentido más cercano a la sociedad productora. Él decía, la escuela no puede ser un paréntesis en la vida, ¿no? Sale el niño del regazo de su madre, del ambiente protector, lo llevamos a una escuela, ahí la maestra lo protege, le enseña a leer, le enseña a escribir y después lo lanzamos al mundo, claro, ¿no? Cuando viene la secundaria, peor aún, que era otra de los temas de él, claro, de los temas de él. Entonces luego van al liceo, entonces estudiar historia, muy bien, literatura. Bueno, y mire que él era un intelectual, ¿no? Un filósofo. La historia, la literatura, la filosofía, y después lo largamos a la vida a que se estrelle con una vida que es totalmente distinta. Bueno, entonces, ese era su concepto, era mucho más amplio. Era un cambio en los ejes y en el contenido de la educación toda. Sigue siendo un discurso absolutamente moderno. Moderno, y bueno, él ahí incluso tiene un cierto debate con don Pepe Valle. Cuando don Pepe lanza su idea revolucionaria para la época de un liceo en cada capital del país, tratando justamente de centralizar, como hablábamos al principio. Por eso ahora se han celebrado en todo el centenario país, prácticamente el centenario de todo, porque es la ley de don Pepe. Bueno, la idea de don Pedro no eran liceos, eran politécnicos. Claro. Politécnicos, no escuelitas industriales simplemente, politécnicos. Es decir, lo que predomina en Alemania, por ejemplo, es más politécnicos que liceos en el sentido nuestro, ¿no? Bueno, entonces lo que él quería era una enseñanza integral de este tipo. Bueno, y don Pepe miraba el tema del ángulo democrático. Decía, no puede ser que del interior no puedan gente modesta llegar a la universidad, tampoco puede ser que los pobres no lleguen a la universidad. Tenemos que tratar de difundir los liceos como vestíbulo hacia la universidad. Él lo miraba desde ese ángulo. ¿Cómo era entonces la concepción de la secundaria? Secundaria era un vehículo, era un vestíbulo, era un corredor hacia la universidad. Ahí iban solo aquellos que aspiraban a una carrera, o que soñaban con una carrera. Hoy es enseñanza terminal para el grueso, enseñanza común. Vio que la educación se ha transformado en un tema prácticamente de discusión cotidiana. Sin embargo, porque lo exige la vida, porque en aquellos años había mucho trabajo para gente con poca formación, ¿no? Entonces, este barrio acá donde están ustedes, bueno, un barrio de barracas, un barrio
Bueno, luego vino la industrialización, luego vino la sofisticación del trabajo. Entonces hoy el puerto está cargado. En aquella época se cargaban bolsas, ahora ya no se cargan bolsas. Es todo contenedores, grúas pórticos, computadoras que le dicen la vida de ese contenedor desde el día que lo lanzaron al mercado en Ámsterdam o en Hamburgo, ¿no? Entonces es todo distinto. Entonces hoy el mercado, la sobrevivencia de la sociedad exige más formación. ¿Y cómo observa el debate sobre la educación hoy? Bueno, yo desgraciadamente me incluyo en el sector que se siente digamos, muy dolido, porque no ve comprensión. Desgraciadamente los sindicatos de la educación no están a la altura de las necesidades del mundo, no ya del Uruguay, del mundo, ¿no? Es una cosa muy reivindicativa, muy de lo administrativo, muy de lo económico. Si alguna demostración hacía falta fue la de estos años, se le dio mucho más dinero y la educación, en lugar de mejorar los rendimientos, empeoraron. Es decir, que el tema está en la educación en sí. ¿Corresponde que sea un tema de campaña? ¿Usted cree que debería ser un tema de campaña electoral? Yo diría, si no hay tema más importante que ese, ¿cómo no va a ser tema de campaña? ¿Para la concordancia o para la discrepancia? ¿No? Las campañas políticas son para eso, para concordar y para discrepar. ¿En qué pensamos igual, en qué pensamos distinto? Eso es una campaña. Para eso se hacen los debates. Usted ve que los debates, bueno, se hacían. Y usted fue protagonista del último, también, importante. Sí, el último, por lo menos, resonante con el doctor Vázquez. Bueno, pero fíjese en Estados Unidos, los famosos debates, esos que se reiteran, son todos temáticos. Es decir, le plantean a los diversos candidatos, ¿usted qué opina de esto? ¿Usted qué opina de esto? Tú, y cada uno dice lo que piensa de la intervención en Irak, o de esto, o del seguro médico, es decir, un tema polémico. Entonces, ahí uno ve la confrontación de la idea, dónde están los matices diferenciales. Desgraciadamente eso nos falta. Hoy el debate de esta campaña electoral, todo se hace a través de la intermediación periodística. El periodista que le dice a un candidato, mire, el candidato Juan de usted, y el candidato Pedro dice esto, y usted qué dice, y entonces es toda una intermediación a través de la fugacidad también. Recién ahora están apareciendo algunos programas más amplios. Vázquez dice que es un show mediático el debate. ¿Usted cómo lo siente? No, yo creo que no, de ninguna manera. De ninguna manera. Participé en muchos debates, me siguen gustando los debates, y en el debate presidencial creo que es muy importante, porque no solo está el debate de ideas, también está el debate de personalidades, porque la elección del presidente no es la elección del mono sabio que sabe más cosas que el de al lado, no es eso. También es cómo reacciona, también es cómo se muestra ante una pregunta molesta, ante un ataque fuerte, a veces ante un ataque desleal. Porque el presidente, yo diría que lo primero en el presidente es la personalidad. El presidente no está para correr la cancha ni para tirar el árbol, para usar una metáfora futbolística, sino que está para patear los penales y los tiros libres cerca del área. Es alguien que tiene que tener capacidad de decisión y una gran serenidad. Bueno, yo creo que es eso, ¿no? Aparte también de convicción, ¿no? Tiene que ser alguien convencido de lo que piensa. Hubo un proyecto del diputado Amado del Partido Colorado para hacerlos por ley, o sea, obligar por ley. Yo no me atrevo a opinar sobre eso, habría que pensarlo un poco, pero en todo caso creo que es una práctica saludable a la democracia que se practica en todas partes. Lo que nunca han tenido, doctor Sanguinetti, que además siendo usted periodista, en aquel momento se designara una figura independiente como el rector de la universidad, como era Brovetto, que terminó siendo presidente del Frente Amplio para conducir un debate. Bueno, porque en aquel momento los intermediarios que negociaban el debate propusieron de nuestro lado a todos los periodistas de la época, que Never, que Villegas, que que el otro. Bueno, no aceptaban a nadie, entonces al final dijimos, bueno, pongan el que quieran. Y entonces, bueno, los representantes del doctor Vázquez propusieron al rector y él fue nuestro moderador neutral, que tampoco influyó, porque yo tampoco pensaba que eso iba a cambiar las cosas. Vamos a entender, yo quería el debate de cualquier manera, ¿no? Eso es así, sin ninguna duda. Necesitaba el debate, diría yo, desde el punto de vista de las alternativas de la campaña, ¿no? Esas son cosas que hay que mirar. ¿Y cree que el debate cambia? Porque también quienes están en contra de la no participación dicen, no, un debate no cambia la idea de la gente de lo que va a votar o no.
Mire, yo no sé si cambia o no cambia, pero que creo que influye en la medida en que eso hay que entenderlo bien. Las campañas son un debate sobre los márgenes. El 80-85% de la gente que está hoy en la ciudadanía del país ya sabe lo que va a votar. Claro. El debate no es... más siendo voto obligatorio como tenemos. Además, por eso el 85% ya está, el 80% ya está. Ese no es el debate. La acción transcurre sobre ese 15 o 20% final. Exacto. Que hay que convencer. ¿A través de qué? De la comunicación del candidato, de la propaganda, de los acentos que pone. Entonces es un debate siempre marginal. Y ahí es donde puede haber influencia. Porque no estamos hablando del ciudadano definido. Claro. A él no lo vamos a cambiar. Sabe que no lo convence. No va a cambiar. Difícilmente. Es decir, yo recuerdo que en aquel debate, lo puedo decir ahora, cuando terminé, muchos de mis compañeros me dicen, te volcaste muy a la derecha, estuviste muy duro con el marxismo y con el socialismo. Le digo, bueno, miren muchachos, yo me dediqué a un segmento, porque ¿qué estaba pasando? Yo había quedado como favorito, ¿no? Cosa que le ha pasado a Vázquez ahora. Entonces me pegaban de acá, me pegaban de allá, me pegaban de acá, me pegaban de allá. La cosa se fue emparejando. Nosotros habíamos hecho un acuerdo muy importante con Batalla, que para mí tenía un gran sentido, no solo el de reincorporar al partido, una figura nacida en el partido, una figura muy querida, una figura democrática de enormes calidades, sino que con él también iba a volver al partido un conjunto de gente que lo había abandonado. Entonces era una idea política muy importante. No es que estuviera pensando en lo que eran los votos de él adentro del Frente o en el Partido Independiente, sino lo que significaba eso de revigorizar al partido. Pero eso también me había complicado la vida interna del partido, porque había un sector, fundamentalmente de origen más pachequista, que veía la incorporación de Batalla como una cosa, un sesgo hacia la izquierda que le preocupaba. Y ahí se había empezado un drenaje hacia el Partido Nacional. Entonces, bueno, mi debate con Vázquez tenía ese pensamiento detrás, ¿no? Tengo que tratar de lograr que lo que está haciendo una sangría hacia ese lado se detenga, que quede claro, ¿no? Que lo nuestro es lo que es. Bueno, no sé si dio mucho resultado o no, en cualquier caso el resultado fue bueno, digamos, ¿no? Pero es pensando en los márgenes, que esa es la otra cosa. Por eso digo, a veces se piensa en la propaganda, porque la propaganda no va a cambiar al 85%. Yo personalmente creo que es más importante la comunicación que la propaganda, salvo que la propaganda sea particularmente efectiva. Pero... ¿Le parece que tiene contenido esa propaganda? Bueno, a veces difunde un contenido, a veces no. A veces es un poco frívola también, a veces. A veces sí, pero depende de... Yo diría que la propaganda lo más importante es fortalecer una imagen. Claro. ¿No? A veces es enfrentar, a veces es confrontar. Por ejemplo, la segunda vuelta de Jorge Valle con Vázquez hubo una propaganda muy efectiva, referida al impuesto a la renta, que proponía el Frente, y que se hizo ahí una campaña concentrada muy fuerte diciendo que iba a ser un impuesto al trabajo sobre la clase media. Y bueno, ahí tiene usted una propaganda por la negativa que fue eficaz, a mi juicio. A veces hay otro tipo de propaganda que pueden ser efectivas. Por ejemplo, la que se hizo ahora de Luis Lacalle fue simplemente reforzar su imagen, reforzar su actitud, una actitud personal que se refuerza. Pese a que todavía no ha habido propaganda propiamente dicha, sino la pseudo propaganda que hoy hay, que hoy está más bien muy violada, ¿no? Porque es terrible. Yo oigo las radios y hoy oía las radios y era musiquitas del Frente, musiquitas de todo, con el subterfugio de decir estamos anunciando un acto, y ya ni eso, hoy anunciaron una lista, no sé qué cosa. Yo creo que la Corte debiera hacer algo, que no tiene la capacidad sancionatoria, debiera advertir a los partidos, que para algo está la veda, y yo creo que es buena. Pero son los propios partidos los que la están violando, son los que hicieron la ley, y por bueno, eso es triste, doctor. Bueno, además son las señales del doble discurso. No, pero además es la tentación, porque empieza uno y el otro ya también. Claro. Y entonces ahí
Y el fenómeno de Luis Lacalle, ya que lo mencionó, ¿cómo lo ve? Bueno, es un fenómeno novedoso, interesante, creo que es una expresión de juventud. En todos los partidos ha habido una expresión de juventud. Por algo en la interna frentista ganó Sentí, en nuestro partido ya había habido un proceso de renovación con un candidato nuevo y joven como Pedro Bordaberry. Entonces, creo que hay un reclamo de juventud. Hay un reclamo, ¿le parece que es...? Y creo que es bueno. Yo diría, en todas las generaciones lo hay. Siempre en la elección se hace sobre la base del cambio, ¿no? Ese que fue el error de concepto de la propaganda inicial del Frente, que ahora está tratando de revertir, que es la idea de reiteración. Es decir, nadie vota la reiteración. Para seguir igual. Nadie vota para jugar el segundo tiempo igual que el primero, ¿no? Queremos hacer algún gol nuevo, ¿no? Eso es así en todas las épocas. Después discutimos qué cambio. Es decir, mi primer leitmotiv en el 84 fue el cambio en paz. Sí. Frente a lo que yo veía como un cambio hacia lo radical, digamos así. Entonces, las fuerzas opositoras a la dictadura predominábamos, pero lo que llamaríamos el modelo de cambio era distinto. Lo nuestro era el cambio en paz. Y bueno, eso sirvió, pero siempre es el cambio lo que está presente. Entonces el tema es la naturaleza del cambio, ¿no? Doctor Sanguinetti, ¿y cómo ve al Partido Colorado, ya que hablamos de cambio? Porque en definitiva también ahora hay como una especie de polarización entre el sector de Bordaberry y el sector vallista. Bueno, usted obviamente es una cara visible, histórica dentro del vallismo. Bueno, mire, hoy efectivamente hay ese proceso que se da con el llamado balotaje anticipado, que personalmente creo que es un error de la ciudadanía. La ciudadanía tiene que entender lo que es primera vuelta y segunda vuelta. Michel Debré, que fue el que lo incorporó a la Constitución francesa, decía: la primera se vota con el corazón, la segunda se vota con la cabeza. Y es así. Es decir, lo que llamaba, primero se vota a su partido, segundo se vota a la familia ideológica más cercana, digamos, ¿no? Y creo que eso es muy importante hoy. Por eso que en algunos lugares, uno lo ve mucho en las intendencias. Hay unos departamentos donde el Partido Blanco es mayoritario y es muy débil el Partido Colorado como consecuencia. En Rivera y Salto al revés. Como los candidatos nuestros son muy fuertes, mucha gente blanca dice: no, yo quiero el candidato colorado frente al frente y ya está. Y el Partido Blanco luce más débil, ¿no? Eso se da. Bueno, en lo nacional creo que es un error grave. Primero, por dos cosas. La primera, porque en la primera se van a definir el Parlamento, lo cual no es chica cosa. No es chica cosa. Entonces el colorado que dice: no, yo estoy en la duda. Bueno, entonces tú lo que querés es dejar al Partido Colorado sin representación. No, eso no. Bueno, es eso. Segunda cosa muy importante, entender que para llegar a la segunda vuelta, del mejor modo, hay que buscar los afluentes, porque no todo el mundo puede estar dispuesto en la segunda vuelta a votar a uno o a votar a otro, ¿no? Porque en la segunda vuelta no se votan partidos, se votan dos candidatos, no es el Partido Nacional o el Partido Colorado. La candidatura de Jorge Valle, por decir de algún modo, que fue la primera, no era votar al Partido Colorado, era él con la contraposición del doctor Vázquez. Eso es la segunda vuelta, para eso está la segunda vuelta, para que, bueno, uno pueda votar en función de afinidades. Entonces, por eso creo que el Partido Colorado ha sufrido un poco ese proceso, pero espero que ese margen que todavía está en disputa entienda que el mejor modo de en la segunda vuelta poder derrotar a la candidatura frentista es votar al Partido Colorado en la primera. ¿Lo representa Bordaberry a usted? Naturalmente que sí. Lo representa la masa colorada porque lo votó. Y yo creo que sí. Porque lo que más tiene que luchar Bordaberry es contra el prejuicio. Entonces, como es hijo de quien es, dicen: es conservador. ¿Y por qué es conservador? Yo oigo todos los días propuestas. Yo creo que es el candidato que más propuestas ha hecho. Que ha elaborado un programa más amplio, que lo ha impreso, que lo defiende, todos los días está con propuestas. Sobre la educación ha estado constantemente tratando de innovar. Es decir, yo no veo nada más que propuestas, reformas. Ahora, es reformista, sí, pero hoy ¿quién es revolucionario? No, todos somos reformistas de algún modo.
otros son continuistas, ¿no? Como le pasa al Frente, que es continuista de lo que vive hoy. Bueno, entonces sí, el Frente está defendiendo la educación tal cual está, mientras que Bordaberry está proponiendo un cambio que es la continuidad de la reforma que hicimos nosotros en nuestra segunda presidencia, con Rama de presidente y con Solari de vicepresidente. Es decir, que yo me siento muy bien representado, como también me siento muy bien representado por Amorín y Tabaré Viera, con los cuales he tenido, sobre todo con Tabaré Viera, tengo toda la historia del Foro Ballista, ¿no? De modo que, por supuesto que me siento representado. ¿Qué es lo que le falta al Partido Colorado? Porque según las encuestas sigue siendo tercero allí. Sí, ¿no? bueno, no, sí, hoy está tercero, vamos a ver. Bueno, yo no sé. Lo que creo que le falta hoy, a mi juicio, es quizás lo que le falta hoy es escenario, para que se vean los candidatos. Yo personalmente creo que Pedro Bordaberry es el candidato mejor preparado, el más solvente, el que uno le ve mejores propuestas, el que uno le ve una actitud clara y serena de oportunidad, el que está en la realidad, que el que no escabulle, porque a veces también en la política uno ve que en temas que son con dos lecturas se escabullen, se esconden. Pedro no se esconde. Bueno, creo que en ese sentido lo que le ha faltado al Partido Colorado es un escenario más amplio para que el candidato, que yo creo que es muy buen candidato, como digo, yo lo voy a votar con convicción, de modo que no estoy diciendo nada distinto de aquello en lo que creo. Doctor Sanguinetti, usted escribió hace poco, ayer en El País de Madrid, una columna que decía que percibía vientos de cambio en la región, pero no desde una perspectiva ideológica, mencionando obviamente Brasil, Argentina, Uruguay. ¿Qué basa eso? No, porque los vientos de cambio están referidos a la política. ¿Por qué hay viento de cambio en Brasil? Porque hay un cambio ideológico, porque no se quiere más a la izquierda, no se quiere más al PT, porque no se quiere más la corrupción del PT. Entonces usted ve que el desvío es hacia una candidatura, Marina Silva, que nadie la compra como estadista. Claro. ¿Qué es lo que se busca en Marina Silva? Bueno, a esa mujer honesta, sensible, hecha de abajo, que fue ministro de Lula y que se peleó con Lula porque siendo ecologista se estaban hiriendo el Amazonas y ella estaba, o sea, alguien que ha sacrificado su posición política por defender sus ideas. Entonces, ¿qué se busca? Honestidad política. El tema es político. Marina Silva no está discutiendo economía con el PT. El tema es ese. En el caso de los Kirchner, se podrá discutir del punto de vista económico, sus aciertos o sus errores, pero la enorme voluntad de cambio que uno percibe es con su estilo político, ¿no? Con esa mayoría intransigente del Parlamento que se lleva todo por delante y con una presidenta que ataca a todo el mundo. Bueno, sus ataques a la prensa yo no creo que tengan precedente mundial. Nunca, yo no recuerdo un presidente dentro de una democracia que durante meses y meses estuviera hablando todo el día con el dedo así frente a los dos principales diarios. No creo que haya un ejemplo en ningún lugar del mundo, ¿no? Es decir, yo creo que la voluntad de cambio está referida a que la gente, en la Argentina hay un reclamo de moderación en todo, ¿no? Es decir, dejemos esa retórica de blanco, negro, somos los todo buenos contra los todo malos, luchando contra los buitres, que es una retórica muy populista. Hace 68 años, sí, 68 años, que llegó Perón al gobierno con Braden o Perón. Braden o Braden era el embajador americano. Y hoy estamos Cristina o los buitres, ¿no? Sí. Es decir, es esa dicotomía del enemigo terrible, ¿no? Entonces, y en el Uruguay yo creo que también. Es decir, ¿por qué está ocurriendo? Es un signo ideológico. Bueno, en algún aspecto sí, en algún aspecto no. Pero la gente está cansada, esa mayoría absoluta, de esquemas de seguridad pública equivocados. Usted manejó la idea de que el Frente estaba preparado para perder. Por eso, porque fundamentalmente le veo eso, su deserción y su decepción, la decepción que ha producido. ¿Y la oposición está capacitada para ganar? Yo creo que sí, yo creo que está más que lo que estaba. Uno siempre le gustaría más. Claro, en su momento usted había dicho que no. No, en su momento yo decía que tenía dudas. Por ejemplo, en la educación. Era fundamental la educación. Entonces tenemos, por un lado, para mí es el tema número 1 del país, y el número 2 y el número 3, en toda América Latina.
y en nuestro país más que en ningún otro, porque fuimos vanguardia como Argentina y hoy no somos más vanguardia ni Argentina ni Uruguay. ¿Y qué cambió en la oposición para poder hoy sí tener las chances de Bueno, ganar? porque las propuestas están, porque está claro por dónde se quiere transitar, porque está claro por lo que se quiere andar, porque está claro que no se acepta ese discurso conservador, yo diría hasta reaccionario, que sustentan los dirigentes gremiales de las gremiales de profesores, que lo lamento decirlo. Entonces no es un tema de gremio sí o gremio no, es un tema de ideas, de las ideas que están sustentando, que son muy reactivas a todo lo que debe ser una enseñanza moderna, una enseñanza que procure rendimientos, una enseñanza que mida rendimientos, una enseñanza que evalúe, una enseñanza que tenga ese equilibrio que pedía don Pedro. Doctor, para terminar, no hemos hablado de los temas vinculados a la pintura, pero tengo necesariamente que preguntarle, ¿qué le pareció el fallo del Salón Nacional de Artes Plásticas, donde el primer premio con $14.000 fue la banda presidencial para la perra del presidente? Mire, primero me llamó mucho la atención que un jurado de una crítica muy conocida de la Argentina y dos artistas uruguayos, digamos, respetables, hayan premiado eso. Me parece que sería, la obra esa es para un concurso de costura y bordado, porque no es más que eso, es un pequeño trabajo de eso. O sea que lo artístico me parece una deserción, y en lo político me parece una dulonería, lo digo con todas las letras. Lamento a su vez la actitud que ha asumido el artista, ¿no? Que poco menos que lo quiere correr a Álvarez Cosi. Álvarez Cosi, porque se atrevió a criticarla, ¿no? Y hasta fue a reclamarle al director del museo como si el hecho de que fuera funcionario del museo le hubiera privado de libertad de opinar. Álvarez Cosi, que es un artista... Tiene crédito suficiente. Tiene crédito suficiente de pensamiento de toda su vida, nunca se ha callado, ni para un lado ni para el otro, siempre ha sostenido lo que él quería. Bueno, eso me parece lamentable, lo cual revela que justamente todo esto tiene una tintura política. Los propios cuadros de ella, yo no podía creer, entonces miré en la página web de ella, y están unos cuadros que me gustaría verlos más de cerca, pero lucen muy malos, en los cuales está retratado al presidente Mujica con su perrita, ambos con su banda. Que esto tenga algo que ver con la resignificación, ¿no? Esto no tiene nada que ver con la rueda de bicicleta patas para arriba de Marcel Duchamp. Esto no es la resignificación del objeto. Yo diría, es llevar el arte a nivel simplemente de kiosco de souvenir, con una intencionalidad política que debió haberse visto por parte de un jurado al cual quizás se dejó llevar por la novelería. Yo llegué a ver en un salón en el subte municipal, doctor, usted se acordará, que premiaron un guiso. ¿Se acuerda? Sí, bueno, por eso son novelería. Y confusiones, porque, mire, yo para un mes estuve en París, me vi cuánta exposición había, de un lado y del otro, y del lado más aquí. Bueno, vi artistas modernos, bueno, algunos ya fallecidos, como Marcial Raízo, como Lucio Fontana, que hay una espectacular exposición, es un artista argentino-italiano formidable, en París había una retrospectiva. Entonces uno ve las cosas que hay en el Pompidou, muchas discutibles. Hay instalaciones muchas discutibles, pero hay muchas instalaciones fascinantes. En todo caso responden a un concepto cargado de valores y de significaciones, unas visuales, otras plásticas. A veces en el video se ve muchísimo lo visual, como un elemento de abstracción, pero no llevar la cosa a ese nivel, le vamos a premiar un guiso o una bandita para una perrita, porque creo que se equivocaron, y bueno, y espero que este debate, que desgraciadamente ha transcurrido tan mal, porque eso nos lleva al arte oficial, esto es oficialismo, punto. Esto podía haber ocurrido en Cuba o en la Unión Soviética vieja, que es donde ocurrían esas cosas, donde se premiaba aquellas imágenes de aquellas mujeres de mameluco y una llave inglesa en la mano. Bueno, eso era el arte espantoso de la Unión Soviética que aplastó al otro. Bueno, esto, que me disculpen, pero esto es arte oficial y oficialista. Le agradezco mucho, doctor Sanguinetti, un privilegio tenerlo. Gracias. Que esté muy bien.